Antes de 1910, México parecía avanzar, pero solo para unos cuantos. Las fábricas crecían, los ferrocarriles cruzaban el país y llegaban inversiones extranjeras. Pero detrás de todo eso había una realidad brutal. Millones de campesinos trabajaban casi como esclavos en haciendas gigantes. Los obreros tenían jornadas de hasta 14 horas y la voz del pueblo prácticamente no existía. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder. Su gobierno trajo estabilidad, sí, pero a costa de libertad. Su frase famosa era poca política y mucha administración. Eso significaba que cualquier crítica podía terminar en cárcel, exilio o algo peor. La tierra estaba concentrada en manos de unas pocas familias. Más del 90% de los campesinos no tenían tierras propias y muchas comunidades indígenas fueron despojadas. La desigualdad era enorme y la democracia prácticamente no existía. Ese fue el México que provocó el estallido de la Revolución Mexicana. Grupos revolucionarios. La revolución no fue solo una lucha, fueron varias revoluciones al mismo tiempo, cada una con sus propias ideas de justicia. Los maderistas, encabezados por Francisco de Madero, querían elecciones libres. Madero escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, donde denunció la dictadura y pidió democracia. Los zapatistas, con Emiliano Zapata, defendían a las comunidades indígenas y a los campesinos. Y los constitucionalistas, encabezados por Carranza, buscaban reconstruir el país desde las leyes. Su visión dio origen a la Constitución de 1917, una de las más avanzadas del mundo en su época, con derechos laborales, educación laica y propiedad nacional del petróleo. Impacto en la península de Yucatán. En Yucatán la historia también cambió radicalmente. La región dependía del enequén llamado el oro verde. Era tan valioso que durante décadas Yucatán alimentó casi todo el mercado mundial de cuerdas y sacos. Pero esa riqueza se concentró en unas cuantas haciendas, mientras la mayoría vivía en deudas interminables conocidas como tiendas de raya. La revolución aceleró el declive del sistema enequenero y permitió que nuevas ideas sociales llegaran a la región. Ahí aparece una de las figuras más importantes, Felipe Carrillo Puerto, conocido como el apóstol rojo de los mayas. Carrillo Puerto impulsó la reforma agraria, promovió la educación bilingüe para los pueblos mayas, fundó las ligas de resistencia femenina y luchó por los derechos políticos de la mujer mucho antes de que el voto femenino fuera una realidad en el país. La revolución en Yucatán no solo cambió la economía, transformó la sociedad. Contexto internacional. Mientras México vivía su propia tormenta, el mundo también se sacudía. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, el conflicto más grande de la humanidad había visto. Y en 1917 estalló la Revolución Rusa, encabezada por Lenin, que cambió por completo la política mundial. En ese escenario, México sorprendió al mundo, un país latinoamericano que se atrevía a enfrentar a una dictadura, a repartir tierras y a redactar la Constitución con derechos laborales, algo que en Europa tenía. Muchos movimientos campesinos y antiimperialistas en América Latina, como en Nicaragua, Bolivia y Guatemala, se inspiraron en la Revolución Mexicana. México se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia social. Participación de Estados Unidos. Estados Unidos observa todo con mucha atención y preocupación. Sus inversiones en México eran enormes: minas, ferrocarriles y especialmente petróleo. Por eso apoyaron o rechazaron a distintos líderes según sus intereses. En 1914, incluso ocuparon el puerto de Veracruz durante 7 meses, uno de los episodios más tensos entre ambos países. Y en 1916, tras el ataque de Pancho Villa a Columbus, enviaron a más de 10.000 soldados a la famosa expedición punitiva, dirigida por el general Pershing, una persecución gigantesca, y aún así nunca lograron capturar a Villa. Este episodio demostró que la Revolución Mexicana tenía un impacto internacional mucho mayor de lo que muchos imaginan. ¿Por qué se prolongó la revolución? Aunque Porfirio Díaz renunció en 1911 y se fue a vivir a París, eso no significó paz. La renuncia solo se resolvió el problema político, pero las heridas sociales seguían abiertas. Madero llegó al poder, pero no cumplió las demandas profundas de tierra y justicia. Zapata y Villa se sintieron traicionados y siguieron luchando. Luego vino el golpe de estado de Victoriano Huerta, uno de los momentos más oscuros de la historia.
Después, los propios revolucionarios se enfrentaron entre sí. Villa contra Carranza, Carranza contra Zapata, Obregón contra Carranza. Cada uno tenía un proyecto diferente para el país. La paz comenzó a tomar forma con la Constitución de 1917, que dio derechos que hoy consideramos básicos: jornada laboral de 8 horas, educación gratuita, derecho a huelga, propiedad nacional de los recursos y reparto agrario. Aún así, la pacificación total llegó hasta la época de los caudillos, ya en los años 20. ¿Acaso necesitamos otra revolución? Hoy muchos problemas de México tienen raíces históricas. Algunos dicen que necesitamos otra revolución, pero la historia nos enseña algo importante. La violencia cambia gobiernos, pero la democracia cambia sociedades. La Revolución Mexicana nos dejó instituciones, leyes y derechos que antes no existían. Hoy podemos participar políticamente, votar, protestar, denunciar, organizarnos y existir justicia de forma pacífica y legal. Lo que México realmente necesita no es otra revolución armada, sino ciudadanos informados, críticos y valientes que usen las herramientas democráticas para mejorar el país. La Revolución Mexicana, que inició en 1910, fue un acontecimiento crucial que transformó la estructura política y social del país. Nació de un profundo descontento social generado por la dictadura de Porfirio Díaz, caracterizada por la desigualdad, la represión política, el despojo de tierras de campesinos y los salarios bajos de los obreros. El conflicto se desarrolló con líderes como Francisco I. Madero, quien impulsó el llamado a elecciones libres, Emiliano Zapata, centrado en la reforma agraria y reparto de tierras, y Pancho Villa, quien buscaba justicia social. Aunque fue un periodo de violencia y alianzas cambiantes, la revolución logró su objetivo de derrumbar al viejo régimen. Sus principales consecuencias internas fueron la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció derechos laborales, educación laica y el reparto agrario, el fortalecimiento del Estado y la creación de nuevas instituciones, cambios sociales que beneficiaron a campesinos y trabajadores. A nivel internacional, la Revolución Mexicana se destacó como uno de los primeros movimientos sociales del siglo XX, sirviendo como ejemplo de resistencia y de búsqueda de justicia social ante regímenes autoritarios en América Latina. Hoy su legado sigue siendo un referente para entender los problemas de desigualdad y un llamado a participar activamente para construir un país mejor.